Seguimos en Argumentos conversando con los representantes de SECODAP desde el área psicológica y también desde el aspecto legal. Y quedamos hablando del tema educativo y que viene a ser ahora pues ese punto también de quizás decirlo de preocupación, ¿no? Para los padres, entendiendo que, bueno, hay muchos colegios que en este momento pues están en situación de quizás con la etiqueta de habitabilidad en rojo, otros están funcionando como centros de refugio y quizás, bueno, a las puertas de un nuevo comienzo a clases, el tema educativo también viene a ser así como, bueno, ¿cómo va a ser este proceso de cuando comiencen las clases? Quizás es una pregunta adelantada porque por ahora todavía no es el periodo de regreso a clases, pero es así como, bueno, parte de las preocupaciones que ya algunos padres tienen y en ver, bueno, cómo va a ser ese tema y quizás también desde ambos aspectos, cómo va entrando la parte tanto psicológica como el aspecto legal, pues en esta área educativa. Sí. Bueno, con el tema del regreso a clases, es inevitable a veces irnos un poquito al futuro y a veces eso puede ser contraproducente, ¿no? Pero es una preocupación completamente entendible y bueno, entiendo que hay una planificación de que quizás en septiembre haya, quizás por lo menos las instituciones educativas ya puedan tener sus establecimientos un poquito más preparados precisamente para el inicio de clases, pero quizás tendríamos que esperar a estar un poquito más cerca de la fecha como para entender mejor esa realidad, pero no, evidentemente van a haber afectaciones en todos los sentidos. Sí, porque no, cuando pasamos por todo este proceso, de alguna otra manera, el impacto a nivel emocional es inmenso. Y bueno, más aún las personas que, bueno, los niños o adolescentes que directamente fueron afectados, ya sea por la pérdida de algún familiar, ya sea por su vivienda afectada o en pérdida total, pues bueno, más aún el impacto a nivel emocional está. Y eso también tiene un impacto incluso a nivel, pues bueno, cognitivo, es esperado, ¿no? Ahí a veces hay niños que quizás incluso los más pequeñitos que habían aprendido ya a quizás el tema de ir al baño y hay este tema de las regresiones, por un periodo de tiempo eso es algo completamente normal. ¿Por qué? Porque pues el cuerpo está pensando más en sobrevivir que en déjame acordarme de la tabla de multiplicación o cómo era todo este tema de la rutina, porque pues a lo mejor ni siquiera he logrado tener algún tipo de rutina. Entonces quizás nos va a tocar tener un regreso a clases con mucha más paciencia. Y yo no me puedo ir tan a futuro, pero bueno, ya vemos varios inconvenientes que se están presentando. Sí, desde ya. Sí, muchos niños también se están preguntando por qué sus compañeros no van a volver. Los mismos niños, como bien dijo Vanessa, les están exigiendo, bueno, sus deberes, sus tareas y sus actividades. Muchos docentes que también se vieron afectados tienen que presentar ahorita las notas, entregar las boletas, cómo volvemos o cómo nos presentamos ante esta situación. Entonces también es muy importante, bueno, que los colegios, más allá de una flexibilidad, tomen y aborden todas estas situaciones y traten de facilitar, ya sea tanto para las familias como el niño y los docentes, un cierre de clases que bueno, al final es importante, lo digo porque justamente tengo una conocida, una adolescente que también le corresponde su graduación. Entonces, son cosas y eventos tan particulares que se marcan después de un proceso actual. Entonces, como tú le dices a esta adolescente que se tiene que graduar y que es un momento muy feliz y particular cuando, bueno, perdió familia, perdieron amigos. Entonces, son situaciones que se están presentando y se deben visibilizar y se tienen que abordar. Cada caso es particular, pero es importante tener esa mirada y no mantenernos enfocados y centrados en cómo eran las cosas antes, porque, bueno, por muchas cosas no van a ser igual. Sí, claro, y eso toma quizás también un proceso, ¿no? De que lo puedan entender, quizás un adolescente de cierta forma puede entenderlo, pero para un niño quizás sea más complejo y creo que también ahí entra ese proceso que mencionabas de, bueno, hay algunos que no van a tener un cierre escolar quizás como lo esperaban, algunos también perdieron algunos compañeros de clase y entra también allí, bueno, un proceso complejo igual que, como decía Vanessa, bueno, cuando arranque también el tema escolar, que quizás esa es la preocupación mayor para los padres,
al día de hoy, pero bueno, para los niños y adolescentes su mayor preocupación quizás es esa, bueno, no logré graduarme o mira la situación que pasó con alguno de mis compañeros o en la que estoy. Realmente entramos, pues, bueno, en una situación donde hay varias áreas que abordar y como decías, bueno, esa parte de flexibilidad y sensibilidad también es bien importante para abordar eso en este momento. Tal cual, y más allá de, bueno, eso que mencionabas de los que a lo mejor un adolescente entiende, pero aún así quizás cognitivamente lo puede entender, pero emocionalmente No. es muy duro, incluso más porque estamos hablando de una generación que también, si uno echa para atrás, vivió la pandemia en donde a lo mejor el cambio de bachillerato también les tocó sin poderlo vivir adecuadamente, pues por lo mismo, de que estamos en una situación muy particular. Entonces, también puede estar este pensamiento de, bueno, pero ¿hasta cuándo tengo que entender? ¿No? Y es duro y es buscar de qué forma también podemos nosotros como adultos entender esa parte, porque a veces el adolescente tiene ese rol muy difícil donde a veces hay quien lo ve muy adulto, pero hay quien lo ve muy niño. Entonces a veces el adolescente se pierde en ese espacio de decir, bueno, pero tengo que ser maduro, pero a la vez me dicen que también tengo que vivir mi adolescencia, mi etapa y cómo la vivo en este contexto. Sí, es complejo. Ahora, ¿qué recomendaciones hay para los padres, para los familiares, en ese contexto donde, bueno, de pronto yo quiero que el adolescente entienda, pero es complejo, como lo decías, en la parte emocional, también para el niño, quizás también hay otras conductas que debido a, pues, a esta situación comienzan también a manifestarse. ¿Cómo de pronto orientar a los padres, bueno, en este proceso precisamente como para tomarlo en consideración? Porque también hay comentarios que puede hacer algún familiar y decir, bueno, pero ¿qué tanto? Y quizás no es el qué tanto, sino, bueno, ponerse en la posición de esa persona y que, bueno, tiene un proceso también de poder comprenderlo y de canalizarlo de la forma, pues, correcta. Sí, más que correcto, yo utilizaría la palabra sana, ¿no? Sana, sí, Porque es una buena palabra realmente, sana. sí, a mí es la No hay formas mi palabra correctas en este favorita. momento. No hay formas correctas. Exacto, porque a veces es que no hay una sola cosa correcta. Entonces a veces es simplemente cómo lo llevo de la forma más sana posible, ¿no? Y bueno, el tema de los padres, a veces es pensar algo que nosotros hablamos, bueno, desde siempre, desde Secodap tenemos este lineamiento de lo que es la disciplina positiva, es enfocarnos mucho en el tema a largo plazo, ¿no? Porque esos objetivos de crianza que tenemos siempre tienen que ser visualizados a largo plazo. ¿En qué sentido? En que a veces se nos olvida que yo tengo unos objetivos en torno a cómo yo quiero que sea mi hijo cuando sea un adulto, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos a los papás cómo quieres que sea tu hijo y cómo quieres que sea tu relación con tu hijo, a veces obviamente siempre está todo esto bonito de, bueno, yo quiero que sea una persona empática, yo quiero tener una relación cercana, pero también cuando lo llevamos al día a día, se nos olvida eso de cómo lo enseñamos. Entonces, me concentro más en él, tienes que sacar buena nota ahorita, el niño, bueno, ponte los zapatos que tenemos que ya porque vamos a llegar tarde al colegio, al trabajo. Entonces, en estos contextos donde estamos pasando por momentos difíciles, es donde irónicamente más tenemos que enfocarnos en esos objetivos a largo plazo porque es donde más podemos incluso tener una enseñanza doble, ¿no? No solamente lo que yo puedo tratar de enseñar en ese momento de, bueno, cómo gestiono esta emoción, sino también qué estoy cultivando para esa semillita que yo puedo estar cultivando para después, que cuando sean adultos podemos tener este adulto feliz, independiente, mi relación también con ellos, tener una relación cercana, donde haya confianza, ¿no? Y para eso tenemos que enfocarnos precisamente en qué acciones puedo hacer hoy, especialmente en estos contextos. Claro, que esas acciones de hoy al final tienen consecuencias a futuro, consecuencias positivas o consecuencias negativas, pues dependiendo de alguna forma de cada dinámica familiar, pero sí rescato eso, el tema de encontrar, ¿no?, esas formas sanas de llevar este proceso, de canalizar las emociones, que sabemos que para los padres tampoco es fácil, porque dentro de cada persona también hay diferentes, pues, conflictos, ansiedad, nervios, preocupaciones, y que bueno, es como aprender a canalizarlas para que el pequeño, el adolescente también pueda hacerlo. Vamos a la pausa y ya seguimos con más argumentos.